Buenas noches, nosotros somos el grupo número 10 del curso de riesgos geotécnicos de la Universidad Nacional de Colombia y en este día les vamos a hablar sobre el deslizamiento de Villatina. Nos presentamos, yo soy Iván Felipe Perico y mi grupo es... Yo soy Antonio José López. Y yo soy Andrés Eduardo Buitrago Neiza. Bueno, el deslizamiento de Villatina. Entonces vamos a hablar sobre varios temas del deslizamiento. El primero son algunos datos técnicos del deslizamiento. Este ocurrió el 27 de septiembre de 1987 a las 2:40 de la tarde en el barrio Villatina de la ciudad de Medellín, en el cual se desprendieron cerca de 20.000 metros cúbicos que dejaron como víctimas 500 personas muertas y 1.700 damnificados. El área destruida se estima en 1,2 hectáreas. La ubicación geográfica del deslizamiento, pues la zona en donde ocurrió el deslizamiento está situada en la comuna 8 de la ciudad de Medellín y el evento afectó el barrio Villatina en su parte más alta, que está localizado sobre la parte intermedia de la ladera del cerro Pan de Azúcar, el cual es un barrio constituido por invasiones generadas por el desplazamiento de campesinos que llegaban a la ciudad. Análisis del evento. Entonces, antes del evento, podemos hacer un análisis de que la comunidad realizó algunas protestas 7 años antes de que ocurriera el desastre pidiendo atención al barrio, porque temían que un evento grave llegara a suceder, por lo que pues las mismas personas eran conscientes del peligro, pero aún así esta zona no fue incluida en el decreto 15 del año 1985 en el cual se identificaban las zonas de riesgo potencial en toda la ciudad por la ocurrencia de desastres naturales y pues como consecuencia no se les prestó la debida atención a la amenaza que había sobre el barrio. Bueno, durante el evento podemos decir que la zona presentó un ancho de 52 metros y un largo de 60 metros con una profundidad promedio de 6,5 metros, lo cual resulta en el volumen que habíamos hablado de 20.000 metros cúbicos, de los cuales únicamente 6.000 metros cúbicos llegaron al barrio. Según Bustamante, el deslizamiento se puede analizar en tres zonas diferentes. La primera en la parte superior del deslizamiento, donde se desprendió todo el material y en donde el terreno tenía una pendiente de aproximadamente el 25%. Y de los 20.000 metros cúbicos que quedaron, aproximadamente unos 8.000 quedaron en esta zona y pues que resultaron siendo muy inestables. La segunda zona presenta una pendiente promedio del 64%, en donde había un tipo de vertiente o una depresión del terreno por donde se canalizó todo el flujo de tierra y lo que facilitó que éste llegara hasta las viviendas. En esta zona se depositaron cerca de 6.000 metros cúbicos de material. Y la tercera zona ya corresponde como tal al área donde estaban ubicadas las viviendas y que fueron cubiertas por los 6.000 metros cúbicos restantes. Em, Después del deslizamiento, pues hubo un gran impacto en la comunidad. Cerca de 500 personas murieron a causa del deslizamiento, de los cuales solamente se rescataron 192 fallecidos. Y hoy en día aún siguen encontrando cuerpos enterrados. Más de 1.700 personas quedaron damnificadas y tuvieron que ser evacuadas debido al peligro de nuevos deslizamientos, ya que el terreno pues quedó muy inestable después del deslizamiento. Esas personas que fueron reubicadas en diferentes zonas de la ciudad, en muchos casos seguían siendo zonas inestables, que podrían ser del mismo barrio o en cercanías a la comuna. Y este, esta reubicación añadió responsabilidades económicas muy fuertes a las familias que vivían en esta zona, como es el pago de servicios, arriendos, entre otras. Finalmente la zona fue declarada Camposanto y sobre ella se construyó un ecoparque en homenaje a las víctimas.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de las causas del deslizamiento. Inicialmente, unos antecedentes importantes de tenerlos en cuenta. Bueno, como ya mencionó mi compañero, el barrio se asentó en una zona de invasión y pues inicialmente lo poco que se hizo en cuanto a estudios, eh, se vio que solamente estuvo en función del suelo y no de la montaña vecina cuando esa tenía unas pésimas características geomecánicas. Otro dato a resaltar que, digamos que ocurrió luego del deslizamiento es que una comisión de expertos, geólogos y bueno, demás, declararon que las características del relieve y de la geología del sitio del deslizamiento son las normales en las vertientes del Valle de Aburrá, y que el terreno no presentaba características manifiestas de inestabilidad, por lo tanto no se incluyó en área de riesgo inminente en el decreto que mencionó mi compañero antes. Digamos que esto puede ser como una contraparte a lo que ya se había mencionado, de que las personas tenían miedo. Sin embargo, pues así fue como sucedió y bueno, por estas razones tampoco se tuvo en cuenta esto. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de las causas geológicas y topográficas. En la imagen podemos observar roca, serpentinita, digo, dunita, disculpen. El área estaba constituida por esta roca y en general todo el Valle de Aburrá lo está. Esta es una roca que está compuesta a su vez por olivino con minerales accesorios, cromita y magnetita, y tiene ciertas alteraciones del olivino a minerales del grupo de la serpentinita. Em, esta roca normalmente tiene cierta resistencia a la meteorización, pero en el área del incidente está muy fracturada y cizallada por efectos de la tectónica. Y bueno, esto permitió que se generaran bloques rodeados por una matriz limo-arenosa o limo-arcillosa que es fácil de meteorizar y muy poco cohesiva. Y pues estas fracturas a su vez permiten el paso del agua. Siguiente, por favor. Las zonas de cizallamiento de la roca presentan alteraciones a minerales como clorita, talco o asbesto, y estas presentan a su vez una superficie de debilidad que es muy lisa y se incrementa con la humedad. En este caso, digamos que se notó que las diaclasas del macizo rocoso, en muchos casos coincidía su usamiento con la pendiente natural del terreno, lo cual pues incrementó el peligro por deslizamiento, aunque eso se notó pues con los estudios posteriores que se realizaron. Adicionalmente, luego del evento, se notó que los depósitos de ladera tenían material que evidenciaba deslizamientos anteriores, es decir, material que era comparable directamente con el de la montaña vecina. La topografía, por su parte, presenta pendientes de hasta el 65%, muy elevadas, como podemos ver el Valle de Aburrá en las imágenes superiores, y en promedio en la zona del evento fue del 45% la pendiente. Y bueno, digamos que esta elevada pendiente ha hecho que existan formaciones de suelos residuales constituidos por los depósitos de los deslizamientos que se han presentado previamente y que la montaña sea un poco irregular y tenga depresiones o escalones. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver una foto de lo que mencionaba, de el buzamiento de la roca, que muchas veces coincidía con la pendiente natural, y eso pues incrementó el peligro por deslizamiento. En la parte inferior derecha se puede observar la dunita cubierta por la matriz limo-arcillosa de la que les hablaba, y en la foto izquierda es una foto del Cerro Pan de Azúcar, donde se ve que una de las causas que también incrementó el peligro por deslizamiento fue la falta de cobertura vegetal que permitiera de algún modo amarrar la montaña. Y bueno, se ven fenómenos como la reptación que claramente inciden en este evento. Siguiente, por favor. Bueno, las causas meteorológicas, el deslizamiento se presentó en una época de lluvias muy intensas.
Fue el octavo mes más lluvioso desde el año de 1908. Pues esto, digamos, permitió que el terreno se saturara y que se incrementara el peso. Y además, lo que mencioné anteriormente, las superficies muy lisas con la humedad, pues fueron importantes. Adicionalmente, en la cima del cerro se presentó la construcción de un canal y ese canal no estaba impermeabilizado, un pequeño canal, y digamos que se taponó y generó un caudal muy pequeño, más o menos de 1 litro por segundo, pero influyó, o bueno, eso dicen los expertos, en causas del deslizamiento. Em, Algo para resaltar es que acá faltó mencionar una causa antrópica, y es que en el momento del deslizamiento, digamos, cuando la Tierra estaba cayendo por la superficie cóncava que se formó en la parte inferior del cerro, cuando el deslizamiento iba por el aire, alcanzó a atrapar una masa de aire, y cuando cayó el deslizamiento al suelo, pues hubo un estruendo muy grande, y pues muchas de las personas del barrio mencionaban que el deslizamiento había sido ocurrido por una caleta de dinamita que tenía el M19, y se negaban a reubicarse y a aceptar el peligro por una causa natural. Entonces, algo importante de resaltar. Siguiente, por favor. Bueno, acerca de la vulnerabilidad, siguiente, por favor. En este sector hay vulnerabilidad, o bueno, hubo vulnerabilidad económica, social y estructural. Los barrios que habían allí eran marginados y por tanto, pues las viviendas eran precarias y eran acordes al presupuesto de las familias, ¿no? Pues eran personas en pobreza. En promedio había 9 personas por hogar, y bueno, como era un barrio de invasión, digamos que la ciudad no le prestaba mucha atención, y la falta de estudios para las construcciones y los malos estudios que se hicieron, los pocos, constituyeron una mayor vulnerabilidad. Mm, y bueno, lo que mencioné era una zona de muy alta pendiente. Siguiente, por favor. Bueno, las consecuencias, em, como lo pudo decir mi compañero hace un momento, muchas de las personas tuvieron que ser reubicadas, pero esa espera duró hasta 2 años, y adicionalmente cuando fueron reubicadas lo hicieron en una zona insegura, lo cual aumentó las condiciones de pobreza, y muchas personas perdieron su trabajo porque se debían movilizar más distancias. Hubo unos costos muy grandes asociados a la reubicación, y bueno, muchos damnificados, una situación lamentable, y en especial en ese momento, digamos, de la situación del país, fue importante. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las medidas de mitigación que se tenían antes y que se realizaron después de sucedido el evento. Entonces, antes de sucedido el evento, pues realmente no se tenía ninguna medida ni ningún plan, obras o cualquier tipo de elementos que sirvieran para mitigar el riesgo en la zona. Ya como hemos mencionado varias veces, a la comunidad no se le escuchó, no se realizaron obras, tampoco se cuidaba la vegetación de la pendiente. Entonces todo esto llevó pues a que a que ocurriera riesgo. Ya después de ocurrido el evento, las familias fueron reubicadas, pero pues realmente a la mayoría de estas personas se les reubicó en zonas con características geotécnicas y geológicas muy similares a la zona donde ocurrió el evento. Entonces realmente no se les estaba mitigando el riesgo, simplemente se estaban reubicando en una zona con un riesgo igual. Esta reubicación pues también afectó las dinámicas sociales del barrio, lo que en últimas debilita el tejido social de este y dificulta, ¿no?, las labores digamos que los planes que se quieren realizar para mitigar el riesgo, como pueden ser planes de evacuación o simples jornadas de revegetalización de la ladera. Siguiente, por favor. Entonces, en la foto vemos uno de los barrios que fueron construidos a raíz de este evento. Es el barrio del Limonar.
Y aparte de que tiene las mismas características geotécnicas de la zona del deslizamiento, eran casas con muy poco espacio habitable y además que los habitantes tuvieron que pagar por ellas, ya sea un alquiler o el precio completo de la vivienda. Entonces, en realidad no hay mitigación de riesgo, simplemente se está trasladando el riesgo a las personas. Siguiente, por favor. ¿Qué se está haciendo actualmente? Estos son fotos del año 2017. Se está llevando a cabo un proyecto llamado Camposanto Ecoparque Villatina. En este se busca, digamos que, mejorar las condiciones eh, de, de escorrentía de la ladera, colocando ya sean filtros o bandas amortiguadoras, o también se colocan estas guaduas que se hincan en el suelo y sirven como soporte para la ladera, a la vez que ayudan a que el flujo que baja por escorrentía no transporte tantos sedimentos, y eso ya estabiliza en cierta forma la ladera. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de mitigación de riesgo, pues tenemos este texto de una persona fue un testimonio de una de las personas que fue habitante del barrio antes de los sucesos. Y pues ahí habla en resumidas cuentas de que sí, que las entidades públicas pueden tener muchos procedimientos para mitigar el riesgo, que revegetalicen, que no boten basuras, que X y Y, pero pues del hecho a la práctica hay un largo trecho. Entonces, la idea es no dejar a las poblaciones solas con esto de la mitigación de riesgos, sino toca y enseñarles el por qué, el cómo, y ayudarles a cambiar ciertos hábitos que pueden aumentar su vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Un caso similar de estudios fue el deslizamiento de los Colorados en Bucaramanga. Siguiente. Entonces, la similitud de estos es que este deslizamiento se genera por aumento del nivel freático. Este aumento del nivel freático se debe a unas fugas que tenía un tanque del acueducto municipal, aunque claro, es de menor magnitud y su riesgo fue mitigable por las condiciones geológicas de la zona. Ambas zonas, esta zona, la de Bucaramanga y Villatina, se caracterizan por ser zonas históricamente inestables, con cuyas laderas tienen pendientes muy pronunciadas y son suelos muy erosionables. Siguiente, por favor. Y aquí vemos unas fotos pues del deslizamiento. El- la, Creo que en este deslizamiento no hubo pérdidas de vidas, pero sí hubo una gran pérdida económica y en comparación al de Villatina. Siguiente. Y conclusiones. Entonces, como decíamos, la mitigación de riesgo no puede limitarse únicamente a hablar con la comunidad, sino hay que explicarles el por qué y brindarles alternativas para cambiar esos hábitos que pueden aumentar su vulnerabilidad. Bien. Bueno, una segunda conclusión a la que se puede llegar después de analizar el deslizamiento de Villatina es que el barrio sigue siendo vulnerable debido a la falta de medidas que se han tomado después de los hechos. Pues, a pesar de que se comprobara que el terreno es inestable, incluso después del deslizamiento, que podría verse como una reacomodación del material de cierta manera, incluso después de eso, las autoridades no han tenido en cuenta o tal vez no han entendido la magnitud del riesgo al que se exponen los habitantes del barrio. Esto se puede demostrar con las obras que se han hecho. Como se puede ver, la imagen corresponde a la delimitación del deslizamiento en una fotografía que es reciente, en donde se puede ubicar una vía que atraviesa la zona del deslizamiento y que sigue pues su recorrido alrededor de toda la ladera del cerro. Este tipo de obras pues no es que esté mal hacerlas, lo malo es que no se tomen las medidas o no se tome la prioridad de las obras que deban hacerse y que sean realmente necesarias, como lo es la estabilización del cerro, o en un caso extremo, reubicar las personas en lugares donde estén realmente seguros y pues de esta manera disminuir el riesgo que representa vivir en el barrio Villatina. Bueno, como una conclusión final y un poco más general,
Vemos que en nuestro país es un país bastante complejo, su relieve, su topografía, su geología, las características de lluvia y bueno, etcétera. Y al igual que ocurrió en el barrio Villatina, existen muchos otros barrios en los que existe un alto peligro por este fenómeno y hay personas también muy vulnerables y no se conoce la situación. Entonces, bueno, esto es una reflexión un poco hacia el lado de lo que nos toca a nosotros como ingenieros de esta generación, analizar estas dinámicas de nuestro país y, bueno, generar las mejores soluciones para las comunidades que, como ocurrió lamentablemente con Villatina, se encuentran hoy en peligro aún y es una invitación a nosotros como nueva generación a formar parte de esta sociedad para bien. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.